Pues bueno, bienvenidos nuevamente a todos. Hoy tenemos a Jorge del Real Westphal que nos va a dar esta charla, el regreso al origen, periplo por el Cono Sur. Jorge del Real es miembro de la CIG desde el año pasado, desde 2021, y esta es la charla de presentación de ingreso de Jorge en la CIG. Jorge, en el ámbito profesional, es abogado, trabaja allí en los ámbitos bancarios, comerciales, inmobiliarios, pero pienso yo, él nos lo dirá, como estudió un tiempo en la Universidad de Chile pedagogía en historia y geografía, me imagino que eso pues le inclina un poco a la historia y a la genealogía, que personalmente me parece mucho más divertido. Jorge es miembro del Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas, ha sido miembro de su directorio durante más de 20 años y actualmente, desde hace unos años ya, es el presidente de este instituto. Es también correspondiente del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas. Ha publicado varios trabajos de genealogía, algunos sobre las familias del Real y la B, y tiene otros muchos en preparación. Así que hoy lo tenemos aquí, que nos va a dar una charla sobre este periplo por el Cono Sur, que sin duda va a estar muy interesante. Así que Jorge, cuando quieras, te cedo el micrófono. No sin antes, perdón, Jorge, informar a todos el procedimiento. La charla tiene una primera parte que va a ser expuesta por el ponente. Les rogamos que estén con los micrófonos cerrados y cuando demos paso a la ronda de preguntas, pues pueden ir ustedes pidiendo su turno a través del chat. Muchas gracias y adelante, Jorge. Gracias. Mariano, tú para evitar errores, ¿podrías compartir la pantalla con el Power, por favor? Yo la comparto. Gracias. Yo parto al tiro conversándole el tema. Bueno, el nombre es bastante significativo, pienso yo. Por eso el origen, periplo por el Cono Sur. Y esto parte a raíz de conversaciones con mi bisabuela, doña Sofía Valdés, peruana, nació en Iquique cuando Iquique era peruano, 1874, en una salitrera que se llamaba La Noria, en un pueblo salitrero. Y ella falleció a los 95 años con la cabeza lúcida y además yo tenía 15, entonces nos permitía conversar el tema y yo irme enterando de muchas cosas. Ella mantuvo su sangre peruana y su impronta permanentemente. Hablaba con el acento peruano, se celebraba el Día Nacional del Perú. Así que era muy significativo para mí esto. Lo mismo con mi abuela y una tía que mantuvieron todo eso y yo era una especie de esponja, como nos... Fue el sonido. Dejé de oír a Jorge. ¿Seré solo yo ¿Ahí? o varios? ¿Ahora me escuchan bien? Sí, ahora sí, se había cerrado tu micrófono por algún motivo. Sí, seguramente porque se cerraron todos. Ya, no. Bueno, voy a repetir un par de comentarios. Les contaba que esto nace cuando, dado mi bisabuela peruana, doña Sofía Valdés, me inculcó todo el amor por Perú y por su familia. Yo pensando que eran de origen peruano absolutamente y no tenía mayor noticia hasta que conocí a otros genealogistas que me empezaron a ayudar, entre ellos José Miguel de la Cerda. José Miguel de la Cerda, como ustedes lo conocen, ¿no es cierto?, la mayoría, se peina con este tema. Para él es bastante más fácil que para uno. Y de repente me mencionó de que había una genealogista peruana que era doña Isabel Sison, que aparentemente tenía los mismos ascendientes míos por el lado Valdés. Y conociendo lo que yo había hecho, me doy cuenta de que sí, y avancé un par de generaciones. Y de repente me topo con la suerte que en Santiago, en el Archivo Nacional,
están los registros notariales de Arica, de Tacna y hasta de Moquegua en algunos casos. Y investigando en esos archivos encuentro un testamento de un señor Valdés, que obviamente me correspondía porque era mi quinto abuelo, una cosa así, y que me dice que era nacido en Buenos Aires. Entonces ya empezamos a dar la vuelta. Santiago, Iquique, Tacna, Arica, Moquegua y Buenos Aires. Empiezo a solicitar ayuda a algunas personas que iban de viaje y me logré encontrar la partida de matrimonio, mejor dicho, primero la de nacimiento del que se llama Moquegua, y dice que es hijo de un señor Valdés, por supuesto, nacido en Chile. Así como ustedes pueden ver, hemos dado la vuelta completa en sentido inverso. También encontré el matrimonio del nacido en Chile que se casa en Buenos Aires, 1731, con una argentina, por supuesto, y reitera, ¿no es cierto?, de que él era nacido en máxima dice Santiago de Chile, eso que me ubica geográficamente el punto. Y ahí empieza mi investigación, y lo curioso de este trabajo que la mayoría de los descendientes, diría yo que una parte muy importante, se encuentran todos en Chile. Es bien curioso. Ahora voy a dar vuelta Si quieres avanza, por favor, una, Mariano, porque ahí van a ver la vuelta que se da por los puntos geográficos. Espero que se vea bien. Santiago, Buenos Aires, Moquegua, Tacna, Arica, Iquique y Santiago nuevamente. Casi redondo completo. Avanza, por favor, una, Mariano. Aquí tenemos a la vista, ¿no es cierto?, las partidas que le acabo de comentar de don Francisco Valdés de Estrada, natural de Santiago de Chile, que se casa en 1731 con doña Josefa Ábalos de Mendoza. Esta Ábalos de Mendoza, para suerte mía, es una familia bastante bien estudiada en Argentina, ha sido publicada en varios números de sus revistas en el Instituto Argentino, familia bastante antigua, que desciende obviamente de los Ábalos de Mendoza y del Águila, antepasados Bermúdez, Reyes, Ruiz de Ocaña, Méndez lo Mayor, de fundadores de ciudades, de gente bastante significativa y que dejó mucho rastro en esa zona. Lo que sí no he podido aquí profundizar, si quedaron Valdés allá. Sé que hay un hermano de uno de los hijos del que llega a Buenos Aires, de los tres que existieron, una mujer y dos hombres. Hay un hombre que se queda allá y tiene descendencia por varonía, porque después les cuento, lo vuelvo a citar. Avanza otra, Mariano, por favor. Ahí tenemos de estos Valdés y Ábalos de Mendoza, el que corresponde a seguir en este trabajo es Antonio Nicolás, que nace en 1734, como les conté, está la partida, y se viaja por razones que desconozco, a Moquegua. Presumo que por temas militares, porque fue capitán. Eso podría ser una razón de que se haya desplazado a un pueblo que está al sur del Perú, como es Moquegua, una ciudad importante. Y no he logrado determinar, como les digo, la razón de su movimiento. Pero bueno, así ocurrió. Llegando a Moquegua, en poco tiempo, yo creo que contrae matrimonio don Nicolás Valdés, como se llama. Y bueno, ahí tenemos Avánzate una más, por favor. Otra más. Bueno, aquí tenemos a los
la parte argentina, así que ya me refería a ella. Así, avanza otra, por favor, Mariana. Aquí tenemos a Nicolás, que primero casa con la María José Dávila Campos, que fallece en el parto y que deja un hijo que falleció muy menor de 4 meses. Al tiempo se casa con una viuda de raigambre muy antigua en Moquegua, que es doña María Merenciana Julio Rospigliosi y Bustíos. Doña María Merenciana era viuda de don Juan Anselmo Calderón Portocarrero, que había dejado 3 o 4 hijos con él, había tenido 4 hijos con él, de los cuales quedan 2 o 3 vivos, cuando ella se vuelve a casar, y tiene al menos, me parece que 6 o 7 hijos con Valdés. Aquí yo me encantaría citar obviamente a Mela, que es la que experta en los Rospigliosi, y ella ha hecho un trabajo importantísimo sobre esto. Una familia muy extendida en Perú, que existe hasta el día de hoy, gente importante que ha sobresalido, y tiene la curiosidad obviamente que a todos nos gusta creer que es cierto, que esta sería una rama que viene de un sobrino, de un hermano del Papa Clemente IX, don Julio Rospigliosi. Ella ha investigado esto y tiene una información cuantosísima, incluso publicada en parte. Doña Merenciana Rospigliosi desciende de muchas familias del sur del Perú, los Yáñez de Montenegro, Vélez de Córdoba, Fernández de Córdoba. Ahí, y gracias a Dios, para los genealogistas y para los descendientes de su familia, hay bastante publicación sobre ella en la revista peruana. Está citado muchos trabajos de Rosa Siles, de la misma Isabel Ciso, de otros, tanto de familias de Moquegua como de Arica. Salgado de Arauco también son antepasados de esta señora. Ahora, Nicolás, posteriormente, cuando avanzando la edad, cambia de lugar y se va al sur, más al sur del Perú. Se dedica a la agricultura y explota varios predios en el Valle de Lucumba, hasta que más o menos calculo yo que como los 60 años está, y en el testamento da algunos datos que nos parecen importantes, sobre todo para poder ir desentrañando sus ancestros. Aquí menciona algo que no he logrado yo tener referencias por otro dato o por otro documento. Él señala que es hijo de don Francisco Valdés de Estrada, ¿sí? Él le da la parte compuesta al apellido, que es lo que me ha quebrado la cabeza porque no he encontrado otros en Santiago. No, falta todavía información, mucha documentación que investigar. Y otro dato también que me parece importante, que dice que su padre fue confirmado por su majestad, el capitán confirmado. Suponemos que tiene que haber alguna, no sé si real cédula o algún otro documento parecido que le otorgue la categoría que él señala. Y también menciona de que los bienes que le correspondían por herencia de sus padres en Buenos Aires están en poder de un sobrino, don Manuel Valdés. Así que hay más referencias que nos podrían permitir encontrar más antecedentes sobre esta familia. También, bueno, menciona a sus hijos, menciona una innumerable cantidad de deudas. Es llamativo la cantidad de deuda y la facilidad con que la gente le prestaba, pero él con muy buena intención reconoce a todos sus acreedores y le pide a sus herederos que paguen esa deuda. Tengo la impresión, porque algo lo dicen, que era muy jugador. En esa época las cartas parece que era un vicio bastante común y él le gustaba entretenerse en esto. Incluso las deudas las menciona con los plazos, los montos, las personas.
la tasa de interés a cual está esa afectada. Es muy detallado en todo eso. También se dedicaba a la producción de vino. Tenía un par de majuelos ahí de viña que se dedica a la producción, que era una cosa bastante usual en la zona. De sus hijos que siguen por las ramas, hay dos, José Fulgencio y José Luca. José Fulgencio se casa con una Yáñez de Montenegro y tiene un puro hijo que no se sabe más, por lo menos yo no he encontrado mayor información. Puede haberla, porque hay muchas Yáñez de Montenegro en la zona, así que era muy fácil que se uniera con esa familia. El que sigue de aquí es José Luca Valdés Rospigliosi. José Luca se queda aunque nace en Moquegua en 1775, tiene la partida del padre con la Emerenciana Rospigliosi, que da los datos más o menos que yo le di. Avancemos, Mariano, una más, por favor. Gracias. Aquí tenemos a José Luca y toda su descendencia. José Luca, como les conté, nace en Moquegua y fallece en Pachía. Pachía el pago de Pachía está al lado de Tacna, muy cercano, una zona agrícola. Se dedica a la agricultura, principalmente a explotar algunos predios chicos que heredó, aunque ellos hablan de fondo, pero no, en general los predios aquí, la parte productiva no es muy grande, así que pero son muy de buena calidad la tierra, así que son muy productivos en general. Primero se casa con doña Silveria Ara Ibamonde. Doña Silveria era nieta, o bisnieta, mejor dicho, del cacique de Tacna, don Diego de Ara. Una familia importante en la zona, con muchos recursos. Hay bastante información y publicaciones sobre el cacicazgo. Se separa el tiempo de ella, ya le diré las razones, y se hace familia o se junta, como se hizo hoy día, con doña Bartola Coria, la cual le dio 9 hijos. Tuvieron una larga relación, diría casi matrimonial, porque esa cantidad de hijos no es menor, y todos bien criados, porque fueron bien aprovechados algunos de ellos. Varios se casaron, incluso de aquí viene la María Josefa Valdés Coria, que se casa con 2 extranjeros, con Alfredo Preven, que tuvo 4 hijos, y con Julio Sisol después, de cual viene Alfredo y Carlos Sisol, que son antepasados de la Isabel Sisol, genealogista. Y de ahí sacamos bastantes datos sobre esta familia. Lo curioso es que cuando testa José Luca, señala no tener descendencia ni natural ni legítima. Su hijo Valdés Ara había muerto como a los 12, 13 años, y los Coria él nunca por lo menos el testamento no los menciona como hijos, pero sí los deja de herederos universales a todos. Menciona a los vivos que le precedían, y los enumera con todos sus nombres, e incluso los deja a uno de ellos como albacea en su testamento. Ahora, lo que menciona él, algo bastante impactante, y que después, el tiempo después de encontrar esta referencia testamental, encontré otra información. Él destaca de que destaca que había sido varios intentos, había sufrido de intentos de asesinato hechos por su mujer. Incluso les voy a leer la frase porque es bien clara. Declara en su testamento que dice:
ella atentó contra mi vida, como es público y notorio, en que me tuvo en los lances de la muerte, porque me pretendió el quitarme la vida con un activo veneno, que lo saben todos los vecinos de la ciudad de Tacna. Parece que fueron varios los intentos, que no lo logró. Pero él lo deja muy claro de que ella trató de asesinar. Tiempo después encontré el juicio en que él pide la declaración de nulidad de las arras por las cuales la premió, por decirlo de una manera, al minuto de casarse. Arras que eran 500 pesos en arras que él había establecido documentalmente en beneficio de su mujer, y él pide la nulidad de ese contrato, diciendo los mismos hechos que hoy día declaraba en su testamento, de que él había sido objeto de intentos de asesinato de una mujer. Incluso se le toma declaración a la mujer, y ella se defiende con un argumento bastante curioso. Le reclama de que él la abandonó y que vivía mancebado con una mujer que da el nombre y apellido y que tiene muchos hijos con ella. Así que no tenía mucho que reclamar, ella se habría defendido nomás de la situación. Pero en cuento corto, no sé, no está la sentencia al final, está incompleto el expediente. Así que es difícil saber en qué resultó, pero yo creo que no lo logró, dado que él mantiene su postura de que había sido tratado de asesinar. De estos Valdés Coria, el que nos preocupa, nos interesa para seguir el periplo de esta familia, es Eufrasio. Eufrasio Valdés Coria, que vivía en Tacna fundamentalmente. Avancemos, por favor, una Mariana. Gracias. Que nace en Tacna y muere en la misma ciudad. Fue un personaje bastante importante en la zona. Incluso llegó, según referencias que me dio otro genealogista, que también desciende de este personaje, don Régulo Valenzuela Valmate, que también anteriormente fue presidente del Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas. Él logró encontrar el dato por ahí de que don Eufrasio fue incluso el último gobernador de Tacna antes que Tacna pasara a Chile, que después volvió por el referéndum del año 21, pero fue gobernador de Tacna en su minuto. Eufrasio, bueno, agricultor de la zona, también era propietario de inmuebles ahí mismo, rentista, tuvo varios hijos naturales antes de su matrimonio, que tienen cierta importancia porque de uno de ellos descendo yo, así que, y muchas ramas que están en Santiago. Él tiene 3 hijas con Dorotea Vizcarra y Vizcarra Ledicia, que son la Rosa, Leonor Vizcarra, Valdés Vizcarra. Leonor tiene diría yo, una larga vida y muy fecunda. Tuvo 12 hijos con don Pedro Gastón Pascal, fundador de la familia Pascal. Él era salitrero, un hombre de mucha fortuna, con grandes yacimientos salitreros. De aquí descienden personajes importantes para nosotros. Todos los Gavins, toda la familia Gavins chilena viene del matrimonio de una nieta con don Edgar Gavins. Bueno, hay sacerdotes, hay marinos, los Pascal Valdés eran 12, como les contaba. No todos se casaron, pero muchos de ellos sí. Yo ahí pongo en la parrilla, pongo ahí los que se casaron principalmente. La Celia Pascal, casada con Guillermo Bossir Prunier, después casada con Jeffrey, Enrique Pascal Valdés, con García Huidobro, todos chilenos, todos chilenos. Leonor Pascal, casada con Alfonso Valebona, la Elena, casada con Harrington, o con ingleses, muchos que vivían en Valparaíso, que tenían negocios en Iquique, entonces iban y venían. Gastón, casada con Elvira Lyon, y la Julia con Guillermo Roberts. De acá
desciende un personaje que para la historia actual chilena es bastante peculiar, que era miembro del MIR, que después se fue a vivir a Cuba, ¿cierto? Gastón Pascal. Incluso algunos podríamos decir que puede ser hasta terrorista, pero hoy día ya está jubilado de esas ligas, así que venden otra. Del otro, de Eufrasio, nace también Julio César Valdés Vizcarra, que tiene hijos, primero no matrimonial en este caso, en María Salomé Vela. De ahí viene Leonor Valdés Vela y Sofía Valdés Vela. Sofía, después van a ver varias fotos de ella que les quiero relatar. Lo voy a dejar para el final y me voy a ir con los hijos de Eufrasio, los hijos matrimoniales de él. Si podemos volver al anterior, Mariano, por favor. No, perdón, sí, me equivoqué, dos más. No, a una anterior, a ver. ¿Cómo la manejas tú? No, baja la otra. Después vuelvo a esta. Eso. Aquí tenemos la no sé por qué. ¿Puedes avanzar una más? ¿O se me perdió una? O... No, otra, dale otra. Aquí, gracias. Eufrasio, después de tener, casi poquito después que tiene estos hijos naturales que le cité, que eran los Valdés Vizcarra, él se casa con doña Antonia Arias de Mansilla y tiene mucha descendencia. Está la Rosa Valdés Arias de Mansilla, que se casa con Régulo Valenzuela. Régulo Valenzuela fue un personaje importante en su minuto. Era nacido en Colchagua y por efectos de la guerra con Perú y Bolivia partió para el norte, fue militar y después, terminada la guerra, se queda en la zona con algún cargo público. No sé si fue, no me atrevo a decir si fue intendente o no, pero sí tuvo algún cargo que le obligó a quedarse un tiempo largo y de hecho casarse con Rosa Valdés Arias, nacida en Tacna, y tuvieron muchísimos hijos, todos casados con gente de Santiago, la mayoría, ¿no? Ahí hay fotos de ella y de él. Don Régulo, incluso la fortuna que hizo fue enorme. Fundó el Banco Régulo Valenzuela en Santiago, tuvo casa principal aquí en la calle 18. Hizo como les dije, una enorme fortuna. Y de sus hijos, a muchos de ellos, primos segundo grado de mi abuela, no los conocí, la mayoría, pero a uno o dos conocí. Y se trataba permanentemente con mi abuela. Incluso habían sido compañeras de colegio en la monja francesa. Aquí tenemos, como pueden ver ustedes, casada con Valdivieso, de la cual hay descendientes hasta el día de hoy, que yo conozco, casada con Izquierdo. Tenemos, de hecho, de uno de ellos viene Régulo Valenzuela Mate, que les conté, de Óscar Valenzuela Valdés, con la Luz Vera Calvo, viene ahí. También la Rosa Valenzuela se casa con Juan María Salles, que era boliviano, pero toda su descendencia están en Chile. Hay muchos de ellos que yo conozco, me topo con ellos permanentemente y que nos tratamos de parientes. Y que yo les he contado esta curiosidad de estos Valdés que les toca para atrás, que muchos no sabían de dónde venían. Hasta a algunos les interesa escucharme, por lo menos ya saben que tienen hay una investigación en curso que algún día se verá publicada y que podrán enterarse de todo esto que están ustedes conociendo hoy día.
Avancemos una, por favor, Mariano. No, retrocede 2, para volver a lo que se me quedó pegado. Aquí, claro. Aquí voy a volver a la rama que me corresponde más a mí. Tenemos aquí a Julio César Valdés Vizcarra, que tiene, como les contaba, en Salomé Vela a mi rama, que lo voy a dejar para después, y después se casa con otra peruana, con Luis Hidalgo de la Fuente. Luis Hidalgo de la Fuente era hija del socio de mi tatarabuelo, ¿ya? Don Arturo Hidalgo y de la señora de la Fuente. Curiosamente, fíjate que todos los hijos de Hidalgo de la Fuente, todos que fueron 5, todos se casaron con chilenos también. ¿Eh? Con Arrieta, con Lyon, con Valdés, en este caso, que era el único peruano, y otro hijo se casa con mi bisabuela en segundo matrimonio. Jorge Arturo Hidalgo de la Fuente fue el segundo marido de mi bisabuela. Y estos Valdés Hidalgo, que fueron los que dejaron familia, fueron pocos, no fueron tantos. Ahí nacen de las 2 mujeres, que son las únicas que hay descendencia. La Julia Luisa Valdés Hidalgo se casa con George Buchanan, o Jorge Buchanan, que era dueño de una empresa, Buchanan Jones, que una empresa de comercio que tenía salicheras también, que tenía oficina principal en Valparaíso y en Londres. Entonces están todos estos Buchanan Valdés. Yo conocía a 2 por lo menos. Eran primos de mi mamá, los hijos de ellos eran primos segundos de mi mamá, hijos de una media hermana de mi bisabuela. Todos casados nuevamente con chilenos, la mayoría con gente de Valparaíso o con de Santiago. Después está la Alicia, siguiendo abajo, ahí aparece la Alicia Valdés Hidalgo, que se casa con el embajador de Chile en Brasil, don Alberto Cenero Pelé, de lo cual todavía creo que queda uno de estos Serrano Valdés vivo. Eran menores generacionalmente los demás. Ahí está la foto de mi tatarabuelo, don Julio César Valdés Vizcarra. Tomada no sé si Garró puede haber estado también tenido sucursal en Iquique, pero puede haber estado en Lima. Aquí, volviendo un poco a la línea mía, tenemos que la Salomé Vela es madre de 2 mujeres, y cuando yo encontré, hay una escritura pública en que mi tatarabuelo reconoce a sus 2 hijas, Leonor y Sofía, y dice que los reconoce él por escritura pública, diciendo claramente que pudo haberse casado perfecta con doña Salomé, pero que ella no quiso casarse. Y esto afectó mucho, por lo menos a mi bisabuela, que estuvo disgustada con su madre hasta que murieron. No sé si fue este hecho, pero según mi abuela era esta situación, de que nunca tuvieron una relación de cariño, aparentemente. Bueno, mi bisabuela se casa muy tempranamente, a los 16 años, con Mariano Benjamín Bustamante Flores. ¿Ya? Mariano Benjamín había nacido en Iquique, nace en 1861, hijo del gobernador de Iquique en ese minuto, don Mariano Bustamante y doña Juliana Flores. Tiempo después, él se educó en Lima, tuvo, yo calculo que de los 10 a los 20 en Lima, incluso había tomado nota mucho tiempo atrás, por ahí por el año 80, de un expediente de emancipación de él, donde solicitaba, dado que habían muerto sus padres, y él ya todavía no cumplía la mayoría de edad, pero sí tenía muchos bienes, pide la emancipación para poder administrar estos bienes porque eran administrados por un hermano mayor. Y este expediente está copia de él en Iquique. Y es bien curioso, y quizás Mela se acuerda porque ahí ella me ayudó. Él parte pidiendo, estando en Lima, tiene que haber sido por 1883, yo creo, 82, porque estaba ocupado Lima en ese minuto. Le pide al juez
El juez en ese minuto era un gran jurista chileno, Ismael Valdés Vergara, y él pide la emancipación y acompaña a su petición una serie de antecedentes. Y el tribunal le dice, mire, pasen los autos al defensor público para que informe. El defensor público pide algo bastante lógico, tráigame la partida de función del padre. Y en ese expediente encontré, después de muchos años de buscar, la partida de función de mi chorno, don Mariano Bustamante, que estaba en el Sagrario de Lima. Y para buena suerte señala que había testado e incluso menciona el notario ante quien testó. Inmediatamente yo recurro a Mela y a Felipe Guacé para que me ubiquen el testamento, porque podía avanzar por lo menos 1 o 2 generaciones quizás. Se encontró el testamento, menciona que había nacido en Arequipa y menciona a sus padres. Así que ahí logré avanzar una generación más y ratificar algo que en mi casa siempre se dijo, que éramos una familia Bustamante de Arequipa. Entonces, por lo menos conectaba con esa realidad. Ahora, posteriormente, Mariano muere bastante joven, diría yo, los 40 y tantos, el 9, había nacido el 61, así que 47, 48 años. Fue otra cosa que logré comprobar, que mi bisabuelo había sido nombrado gobernador de Arequipa, siendo bastante joven. Después vamos a ver una foto de eso, me parece que la puse ahí. Y de hecho el padrino de mi abuela era Guillermo Vélez, que es presidente del Perú. Entonces, que había nacido en Iquique además. Entonces, había mucha relación y mi familia mantuvo siempre relaciones con Perú a raíz de esto. Y una cosa que me dio mucho gusto, encontré varias fotos de recién casados de mis bisabuelos Bustamante y de Sofía Valdés en Curré, en Lima. Habían 8 fotos, por lo menos estaban las placas de vidrio, estaban ahí guardadas y pude sacar copia de algunas de esas fotos, que yo incluso tenía algunos originales en mi casa. De aquí, del matrimonio Bustamante Valdés, nace mi abuela Lidia Bustamante, casada con Guillermo Westphal, y Leonor Bustamante, casada con Eduardo Payé. Avancemos, por favor, Mariano. La siguiente, porque esta ya la vimos. Aquí hay una foto curiosa que, desgraciadamente, no me van a poder a mí indicarlo, pero esto la encontré hace 2 días. Si usted dice, al final dice flores peruanas, collage de retratos hechos a damas en el estudio Curré. Esta foto yo la tengo en mi poder, porque sale mi bisabuela aquí, que si les puedo orientar, al lado donde dice peruano arriba, hacia abajo hay una señora que tiene un poquito más abajo. La que sigue a la señora, un poquito más a tu izquierda, esa es mi bisabuela. Esa es mi bisabuela. Yo tengo la misma foto y mi bisabuela le había hecho una línea alrededor de su cara. ¿Ah? La tengo aquí, hoy día la estuve mirando. Y me quedé impresionado cuando veo este estudio Curré de historia de la fotografía, que lo editó la Municipalidad de Lima. Aparece ella y yo tengo la misma foto. Avancemos otra más, por favor, para que veamos unas fotos ahí que son bien interesantes. Bueno, aquí tienen ustedes a mis bisabuelos, las 2 fotos que están juntas. Está él, ese es mi bisabuelo Bustamante, está con su tenida de... tiene 2 orígenes, o fue en una teoría diplomático o de algún cargo político o público. Mi bisabuela está a su lado, disfrazada era muy usual sacarse esas fotos. Y si ustedes se fijan, la foto de él está tomada en Curré. Y abajo están los dos ya un poco más... Mi bisabuela está ahí de perfil. ¿No? Y
y esa otra que tiene usted en redondo de mi bisabuela también está tomada en Curreto. Y al medio está la foto de mi bisabuela, de donde sacó, yo creo, el retrato que vimos anteriormente de las damas, las flores peruanas. Después, en la otra esquina, está Mariano Benjamín sentado cuando fue gobernador de Arequipa. Nunca he podido identificar a los personajes que están ahí. Sería interesante. No creo, no debería ser difícil. Me imagino que puede haber algún rastro de algunos de ellos. Abajo tienen a mi bisabuela con el hijo de su segundo marido, con un hijo de Jorge Arturo Hidalgo Lafuente, mi tío Arturo Hidalgo Valdés, que murió joven, como a los 30 años, soltero. Y al medio abajo hay un personaje que, por lo menos porque mi familia fue muy importante, doña Celia Pascal Valdés, prima hermana de mi bisabuela, que es por lo Pascal, obviamente descendiente de Pascal, y ella es la abuela de todos los Gavins que andan dando vueltas en Santiago. Era madrina de mi mamá, muy querida en mi familia. Así que yo quería también citarla aquí porque fue muy importante en saber todas estas cosas del Perú, qué sé yo. Y de hecho hay una nieta que es historiadora, Rosita Gavins, Larraín Gavins, perdón, es historiadora. Avancemos a lo último, que quiero. Bueno, como de aquí hago una referencia nomás, que después de estos casi 300 años hemos vuelto al origen y hoy día no es solamente una persona que salió de aquí, sino que hay mucha descendencia en Chile, que la cito con sus apellidos, Pascal, Gavins, Errázuri, Cruzat, Larraín Buchanan, Lesser Buchanan. A muchos de ellos acá conozco por lo menos a cada uno de esta rama yo. Aldunate Valenzuela, Salles Bengolea, Van Salles, Lecaro, bueno, obviamente estamos nosotros. Y así que les quiero dar las gracias y atentos si hay alguna consulta a responderle. Gracias, Mariano. Muchísimas gracias, Jorge. Estupenda esta charla. Bueno, me causa mucha satisfacción, ¿no? Porque has hablado ahí de los Ábalos de Mendoza, de los Ruiz de Ocaña, y bueno, me da satisfacción saber que tengo un pariente nuevo más. Mira. Así que, y no solo eso, ¿no? Bueno, los Rospigliosi, en fin, al final, bueno, parece que este periplo por el Cono Sur, de alguna manera, también las familias, ¿no? del Cono Sur estamos emparentadas, ¿no? Y luego me gustó mucho la mención, ¿no? Ese intento de asesinato con veneno. Esta cosa un poco truculenta, pero divertida, ¿no? Porque ocurre bueno, pues en unas épocas en que muchas veces uno piensa que todo es unas relaciones idílicas, que toda esta cosa un poco policial está circunscrita al siglo XX, a la época nuestra actual, ¿no? Y no, entonces también había sus cosas, sus eventos, sus peleas familiares. Y bueno, y ese es un caso interesante y desde luego divertido, ¿no? Contemplarlo 200 o 250 años después, ¿no? Así que muchísimas gracias por tu charla, me ha gustado mucho. Y bueno, damos paso entonces, Juanjo, ¿no? a las preguntas que haya para Jorge del Real. Por el chat, pero les animo a todos a que se animen. Aprovecho también la ocasión para felicitar a Jorge. Muchas gracias por la charla. La verdad es que estaba cargada de datos, así que muy, muy interesante también, ¿no? Para ver todo ese periplo por el cono sur de esta rama tuya. Así que vamos a ver si alguien se anima y formula alguna pregunta a nuestro ponente de esta noche, de esta tarde. Les recuerdo que pueden solicitar el turno a través del chat o ahora mismo que no hay nadie con la mano alzada, pues intervenir en vivo. Adelante, Pablo. Le quería preguntar a Jorge si en los resultados que le salió del ADN se le reflejaba este viaje
de sus ancestros. Tiene que tener parientes por todos lados. Me imagino que hay parientes en Perú, que hay en Argentina y todo. Si identificaste alguno. No, fíjate que me llamó la atención, al menos por los datos, que no hay ninguno que me haya parecido así como claramente identificable. No lo descarto, pero no ha sido así. Vale. Tiene que haber, ¿eh? Gracias, Pablo. Tiene la palabra Mariano Alvarado, adelante. Hola, Jorge, muchas gracias por la charla. Gracias a ti, Mariano, por escucharla. Pues quería comentar que tenía el capitán Juan de Coria Borges, ¿sí? Como un antepasado, que figura pues, bueno, he encontrado alguna información. Y era hijo de Sebastián Coria Borges Maldonado y de Mencía Montes de Oca. Bueno, y pues todos estos Corias son Coria Borges. ¿Murió en Chile? Mira. Sí. Y acá tengo, bueno, este enlaza por el lado materno a través de Juan Núñez Borges por los Cabral, y no está en el árbol Juan de Coria, pero sí que he podido seguir la línea hasta él, y aparece como muerto ahí en Sevilla. Y hay también acá pues alguna información, dice, esto es información que saco de Geni, dice: Juan de Coria Borges fue capitán y procurador de causas, abogado, en Santiago de Chile entre 1581 y 1596. Actuaba como enlace entre dos grupos de españoles. El primer grupo formado por los así llamados Compañeros de Valdivia, y el quinto grupo, que era más chico y heterogéneo, con 3 mercaderes entre sus 4 miembros principales. Este quinto grupo era el más adecuado como grupo al actual. Juan pertenecía, dice. Pues, a ver si algo más destacable, pues nada, pues... No, interesantísimo. Mira, bueno, estos Coria Borges estuvieron en toda América, estuvieron en Argentina, en Chile. La línea mía se remonta a Rodrigo Coria y Borges, obviamente nació en Perú, y que tuvo familia con Mariana Álvarez Cepeda. Ahí viene Silverio, que se casa con una Juana de Barrios y Portugal, ¿no? También hay bastante estudio sobre esos barrios de Portugal para atrás, ¿no? En ramas peruanas. Y bueno, y otra cosa que quería decir es que gracias a un genealogista que vive en Chile, José Miguel de la Cerda Merino, pues he podido conocer una gran parte de mi ascendencia paterna por los Alvarado, con una posible... Ahí no está muy probada, pero también hay un vínculo con Chile por ahí, posiblemente. No está del todo cierta, pero bueno, por ahí también puede ser que haya también algún vínculo. Mira, qué interesante. Quería contarle una anécdota que se me quedó atrás, que da un poco algo más personal. Yo, como en mi casa siempre había escuchado Iquique, una cosa que algún día tengo que ir, dije. Al final partí para allá, ya casado, y me anoté varias de las direcciones de las propiedades que habían sido de mi familia. Dije, alguna existirá, todavía estará en pie. Y había una casa que estaba en la calle Pedro Lago. Pedro Lago, un personaje de la guerra con Perú-Bolivia, que había sido uno que había estado en el Morro de Arica, así que por eso le habían dado una calle. Llego a la calle, y la calle corta, de 2 cuadras, una cosa así. Y empiezo a buscar la casa, yo con el puro número. El número no correspondía, seguramente habían cambiado la numeración. Y de repente toco el timbre de una casa y le pregunto al dueño de casa que me sale a recibir si era la casa de la familia Pascal. Y él me responde que sí, que era la casa de la familia Pascal. Y yo le pregunto, ¿y usted cómo sabe? Me dijo, no, porque cuando yo compré la casa había una placa enlosada que decía don Pedro Gastón Pascal. Mira qué fantástico. Le dije entonces le cuento a él que esta casa
a la muerte de don Pedro Pascal en el año 1902, que murió en Alemania, la compró mi bisabuelo Bustamante. Y yo le digo cómo es la casa, porque yo conocía la casa de memoria por los comentarios de mi abuela. Le digo, mire, la casa usted entra, hay una pieza a cada lado, el salón y el otro dormitorio, después hay un patio interior que hay 12 habitaciones, 6 por cada lado. Y es más, le digo yo, arriba de ese patio interior que era techado, hay unas vigas de fierro donde están 2 colas de chancho puestas ahí porque mi abuela hacía trapecio y argollas. Digo. Entonces me dicen, bueno, pase a verla mejor. Entré y era la casa exacta. Estaba todo lo que yo le había dicho, existía hasta el día de hoy. Una casa que había hecho don Pedro Gastón en materiales más modernos para la época, no era de madera como la mayoría de las casas en Iquique. Era albañilería. Y la casa se mantiene hasta el día de hoy, no sé en qué condiciones, pero me llamó la curiosidad de que lo que me habían contado estaba tal cual. Así que eso quería contarles, una cosa simpática. Bueno, nosotros todavía tenemos salitreras ahí en la zona, no están explotadas, pero la propiedad aún la mantenemos. Interesante. Sí, qué interesante cómo se mantuvo la casa y cómo puede entrar a verla y todo lo que le habían contado ahí estaba. Sí, impresionante. Uh-huh. Bueno, fui al cementerio también y está enterrado mi bisabuelo. Encontré varias tumbas de mi tatarabuela, también la encontré, doña Juliana Flores. Qué lindo. Tengo una cantidad de fotos de esta gente que usted es impresionante lo buena para fotografiarse. Es una cosa que ni yo tengo tantas fotos mías. Nos ha levantado la mano Edwin. Adelante, Edwin. Muchísimas gracias y felicitaciones por esta conferencia. Algo que me llamó muchísimo la atención, incluso desde el principio, fue el mapa político que usted puso, que era obviamente muy, muy distinto. Y a veces es un error en el cual yo siempre caigo y tengo que como que rememorar, porque muchas de las veces cuando uno está haciendo algún tipo de investigación genealógica, uno tiende a pensar en los mapas políticos actuales. Entonces, por ejemplo, usted mismo me manifestaba que Arica, sí, con la batalla del Morro de Arica, que fue primero de Chile, luego de Perú, otra vez pasó al Perú, otra vez a Chile, etcétera. Y muchas de las veces estos documentos durante los años que fueran de algún país o de algún territorio pueden pasar a otro lado y uno realmente se confunde. Es algo que, por ejemplo, a mí me pasa aquí en Colombia, sobre todo con los territorios actuales de Venezuela, sobre todo cuando estamos hablando del Virreinato de la Nueva Granada, y es que la Capitanía General de Venezuela, y pensando también que en las colonias a veces los límites territoriales tampoco eran los que uno piensa. Entonces uno trata de buscar, por ejemplo, datos de mi familia que están en la parte de la frontera con Venezuela, actualmente en Venezuela, y resulta que eso era la Nueva Granada. Entonces estamos hablando del Virreinato de la Nueva Granada. Y también algo que me hizo caer muy, muy en cuenta Adriana González acá, era que, por ejemplo, cuando uno hace los seguimientos de las partidas de bautismo, etcétera, obviamente los obispados y los territorios de la iglesia, entre comillas, no eran los mismos políticos. Entonces, en un momento dado, todo lo de Pamplona, en el norte de Santander actual, también tenía mucho que ver con Venezuela. Y yo buscando en Maracaibo, Venezuela, algo que podría estar en Pamplona. Entonces me llamó muchísimo la atención esto y de verdad, pues gracias por esta lección, que al final cada uno tiene que, dependiendo de la época en la cual uno está buscando sus ancestros, uno también tiene que ver esos mapas políticos y esas variaciones de territorio. Y solamente pues para comentar lo mismo que le pasó con la casa de sus ancestros, aquí hay un pueblo que se llama Guaduas, Cundinamarca, es un pueblo colonial, muy cerca de Bogotá, a unas 3 horas, porque la carretera está terrible desde Villeta hacia adelante, pero bueno. Y resulta que yo logré también conseguir la casa de mi quinto abuelo, la logré conseguir con todos los datos y yo llegué feliz y me dijeron, no, es que la casa se está vendiendo. Yo dije, la voy a comprar a ver cuánto cuesta. Dijeron, toca, obviamente es una casa colonial en el centro de Guaduas, toca meterle muchísimo dinero,
pero lo están vendiendo. El precio base son $3 millones. Hasta ahí me quedé porque la casa no la voy a poder comprar. Entonces, pues por lo menos la vi, la fachada. Muchísimas gracias nuevamente y perdona haberme extendido tanto. Oh, gracias por tu comentario. Sí. Tiene también la mano levantada. Sí. Perdón. Tiene también la mano levantada Nicolás del Real. Adelante, Nicolás. Puede abrirse el micro. Nicolás, estás con el micrófono apagado. No sé. A lo mejor lo tiene que activar a través del ordenador, que lo tenga desactivado. Bueno, a ver, Nicolás. Nicolás, no te oímos. Habla. No. Tienes que tener el micrófono activado, Nicolás. No sé si a través del ordenador. Les cuento por qué trata de solución. Nicolás es mi segundo hijo, tengo 4 hombres. Y me llamó la atención que se conectara, que tuviera salir tiempo. Y entrar. Salir y volver a entrar. Aparece como el micrófono activado, pero no sé. Pronto se lo ¿Tiene el volumen bajo, Nicolás? Volumen en el computador. Claro. Con permiso para que la aplicación use el micrófono, tal vez, Nicolás. A lo mejor salir y volver a entrar. Otro mientras tanto. Sí. ¿Y qué hay de los permisos cuando le preguntan? Vale. Vamos a darle tiempo a Nicolás para que arregle el asunto. Más preguntas para Jorge del Real. Jorge, bueno, puedo hacer un comentario también. Sí, y bueno, gracias también al haber conocido o a través de otros genealogistas, también he podido ver que soy descendiente de Francisco de Aguirre, por el lado paterno, por mi abuela Castro Feijó. Marcos Belgrano, que es otro genealogista que también creo que también es miembro de la CIGEI, tiene estudiada esa rama y bueno, pues también enlazo con el conquistador Francisco de Aguirre de Chile. Bueno, somos parientes como corresponde a una familia antigua. Sí. Felicitaciones. Nada, estamos todos emparentados. Oye, alguien me pregunta por interno, como si esto va a ser grabado, o fue grabado, no sé. Sí, se está siendo grabado. Sí. Estará disponible en la web de la CIGE, seguramente pues a partir de mañana, de pasado mañana, que lo subirá Mariano, y también en el perfil de YouTube de la CIGE. Adelante, Mela, veo que has levantado la mano, ábrete el micro. Cuando estaban todos calladitos dije, bueno, aprovecharé de hablar un poco porque me ha parecido súper ordenada la charla, se le ha podido seguir muy bien la pista de lo que estaba hablando y lo que acaban de decir, todos somos parientes acá yo le digo siempre a él primito, porque también tengo del Real, él también tiene del Real. Y todos vamos a encontrar siempre conexiones entre unos y otros, y eso es lo más lindo de la genealogía, creo. Por supuesto, nos hace mucho más cercanos. Creo que eso exacto. Es muy valioso. Sí. Y sabemos por dónde nos viene a todos la locura. Es cosa de familia. Sí. Pero fíjate que eso, además de tener la simpatía de saberse pariente, bueno, nos vamos compartiendo datos que de repente una rama investiga acá y aparece una conexión o otra cosa que nos sirve a todos. Entonces creo que eso es la gracia, como hemos dicho varios aquí. Así es. Oye, pero fíjate que ¿cuántos países habemos representados hoy día aquí en este chat? Por lo menos unos 7, 8, ¿no? Pues Colombia, Argentina, Chile, Perú, España. Bolivia. Que está José también ahí. Y a ver, déjame ver si hay alguno más. México, está Edgar. México. Está Edgar, está Carlos. Perdón, Cuba.
Cuba, que está Emilia Arcia también. Emilia Arcia, Cuba. Y yo tengo una pregunta, pero llevo 5 minutos buscando la manito. Llevo 5 minutos buscando la manito y no la encuentro. Adelante. A la derecha del compartir. Sí, bueno, primero muchas gracias, quiero felicitarles, sobre todo las fotografías están fascinantes, me encantan, y quería comentarles, una de las cosas que a mí me interesa mucho, que me da siempre mucha curiosidad, es por qué las personas viajaban de un sitio a otro considerando cuán difícil era y la distancia tan grande que tenían que cubrir, a veces a caballo o a pie o como fuese, claro, sí, las carreteras de hoy en día. Entonces, quería saber si había indagado un poquito más acerca de por qué hubieron esos movimientos en sus familias de ciudad en ciudad, o si tiene alguna pista que pudiese buscar, o si vaya, quizás no le interese, es un interés mío personal y quizás no le interese, no sé. No, me interesa mucho y es una de las razones que me motiva a seguir investigando. Hay cosas que no las sé, pero claramente la gente se movía más de lo que uno piensa. Les cuento algo muy curioso. Mi familia, mis bisabuelos vivían en Iquique, como les conté, y resulta que mi abuela estudiaba en la monja inglesa en Santiago, se venía en barco una vez al año veía a sus padres, y la hermana estaba en la monja inglesa en Valparaíso, ni siquiera estaban en el mismo colegio. Y entonces uno dice, bueno, vale el afán de tener esa desconexión familiar por tanto tiempo, porque una vez al año para las vacaciones, ¿no? Para las vacaciones de verano. Sí. Es impresionante los eventos, o sea, también cuando yo hago mi genealogía, que busco recientemente, por ejemplo, me enteré del caso de uno de mis antepasados que tenía mucha curiosidad de que el hombre había venido de una zona bien lejana de Cataluña hacia el sur. Y yo pensando, bueno, ¿qué hacía este hombre perdido por aquí cuando venía de tan lejos? Y entonces vine a enterarme de que habían, no sé cómo ahora no me acuerdo cómo se dice, ni en español ni en catalán, pero que bajaban con ovejas. Las llevaban cada año desde el norte de los Pirineos y aunque no sé específicamente de que esa era la razón por la cual este hombre estaba ahí en ese pueblo, porque no he visto un documento que efectivamente diga su nombre, me parece muy interesante tratar de coordinar y ver qué costumbres había y qué historia que pudiese explicar alguno de los movimientos. Y me dijeron que sí, que seguramente de que era eso, porque bajaban todos los años con el rebaño. Y bueno, solo quería comentarle eso de que es fascinante los movimientos de las personas. Gracias. La verdad es que lo hemos hablado muchas veces también en este grupo. Enseguida doy paso a las preguntas que están pendientes, que ya son 3. Pero a raíz de lo que ha dicho Emilia Arcia, es una cosa que, vamos, es paradigmática en el caso americano, ¿no? Y más cuando hablamos de lo que es el Cono Sur, de lo que nos ha hablado hoy Jorge. Y es como ese movimiento demográfico desde España, ¿no? Incluso. Y todo lo que es América hacia el Cono Sur, por eso encontramos personas aquí presentes de Perú, incluso de Colombia o de Venezuela, que emparentan con los chilenos, porque al final no deja de ser un movimiento demográfico que se produce de los siglos XVI, XVII, XVIII hasta el final de América, hasta lo que sería pues el Cono Sur, efectivamente, y que marca y traza en determinadas familias un vínculo de parentesco, ¿no? Que es muy llamativo encontrarlo en genealogías, sobre todo para un europeo o por lo menos para un español, que si eres español de nacimiento, en los movimientos, aunque te pueden salir de fuera del país, no son tan habituales, porque son mucho más regionales, no salen de la península tan exageradamente como si en las genealogías americanas, que encontramos ascendencia de múltiples países en función del siglo, ¿no? Porque hay ese movimiento demográfico muy potente. Pero sí. Y ya no me enrollo más. Voy a dar paso a las preguntas que tenemos pendientes. Ahora vamos a probar, Nicolás, a ver si puedes intervenir. ¡Ah!
No se te oye. Vamos a hacer una cosa, Nicolás, si eres tan amable, transmítenos la pregunta por el chat. Exacto. Y se lo decimos a Jorge. Había otras manos levantadas por ahí, Manuel José Ureta. Vamos mientras tanto, mientras nos pone Nicolás la pregunta, tiene la palabra Manuel José Ureta. Adelante. Gracias. Lo mío no es una pregunta, sino que a propósito de lo que preguntaba recién Emilia Arias, creo que se llama, de por qué la gente viajaba tanto. ¿Cómo se explica? Bueno, lo que pasa es que viajaban mucho más de lo que uno nos imaginamos ahora, ¿eh? Pese a que los medios de comunicación que tenían eran, a nuestro modo de ver, tan precarios. Pero, por ejemplo, yo siempre saco a cuenta el caso de Jerónimo de Alderete. Jerónimo de Alderete fue uno de los compañeros de Pedro Valdivia, ¿eh? O sea, llega a Chile en 1540 y él fue 4 veces a España. 4 veces. ¿Eh? La última, al regresar, muere en el viaje. Y esto fue además, cada uno de estos viajes se demoraban 3-4 meses. Allá pasaban un tiempo, 6 meses, 1 año, otros 4 meses. Bueno, en 20 años él realizó 4 viajes a España. ¿Eh? Eso, además, la gente, el comercio era más activo de lo que uno se imagina, y eso también hacía que los viajes ayudaba a que se llevaran a cabo, ¿eh? Por ejemplo, en mi familia yo tengo el caso de mis antepasados, Michón, ¿no? Ureta, 4 hermanos hombres, uno se radica que antes de la independencia, como en 1800, una cosa así, se radica en Buenos Aires, cuya descendencia está ahí en Buenos Aires al día de hoy, que yo la he conocido. Hay otro que se radica en Lima, se casa también allá, con hijos, pero desconozco si puede tener descendientes de primera apellido Ureta. Porque la mayor parte de los uretas o todos los uretas que más o menos que hay en Perú descenderían de otra persona que llegó a Arequipa en el siglo XVIII. Uh-huh. Era eso lo que quería acotar. Muchas gracias, Manuel José. No sé si quieres decir algo, Jorge, o pasamos a la siguiente pregunta. No, a propósito de lo mismo que dice Manuel José, hay un personaje que a Perú y Chile nos toca mucho, que es Cortés de Azúa, un almirante que nace en Chile, se va a Perú, se va a México, da vuelta al mundo, yo creo que unas 3 veces por lo menos embarcado, pues finalmente muere en Chile también. Y hay publicaciones, Mela quizás se acuerda de él, porque es curiosísimo, ¿no? Estuve en España, fue guardia marina en España. Yo creo que casi un astronauta para lo que significaría hoy día la cantidad de viajes que hizo, ¿no? Eso. Nicolás, no nos has puesto la pregunta en el chat. O yo no la veo. Ahora ahí habló. Ahora sí, adelante, Nicolás, tienes la palabra. Ya, bueno. Cosas del nuevo mundo. Bueno, primero que todo quería, bueno, ya mi padre lo anunciaba, ¿no? Yo soy hijo del conferencista. No soy un palo blanco, sino que, lo más sincero, primero quería agradecerle. Yo he sido testigo durante toda mi vida prácticamente de todo su trabajo, y que a veces, sobre todo para las generaciones nuevas, quizás no me quiero llamar joven a esta altura, pero sí hijo del Internet y del Google, qué sé yo, es difícil tomarle el peso y el valor a todo el trabajo que hay detrás de cada una de estos hallazgos, ¿no? Cosas tan simples como saber quién es hijo de quién, o quién es el padre de quién. Pero que realmente tienen
un trabajo de arqueología muy, muy importante. Yo he sido testigo de eso, acompañando a mi padre desde muy chico a lugares que pocos niños van, ¿no? Como archivos, parroquias, qué sé yo. Dicho eso, nada, escuchando un poco la presentación, yo soy sociólogo de profesión y quizás me voy más por ese lado. Me llamaba la atención que justamente dónde se encuentran esos hallazgos y finalmente como creo que nada, son documentos, ¿no? Actas, juicios, matrimonios, nacimientos, documentos que quizá hoy en día no sé si contienen como la misma capacidad de transmitir esa información, sobre todo pensando, por ejemplo, me hacía la pregunta respecto de la identidad como elección, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy en día las facilidades que yo tengo de cambiar quién soy, incluso legalmente, en todo aspecto, cosa que por un lado me parece que está súper bien desde el aspecto cultural quizás que tiene que ver con esa identificación, pero que sí es cierto que por otro lado me pregunto cómo afecta esto a la genealogía propiamente tal, ¿no? Y desde ahí preguntarle a mi padre y al resto de las personas que están acá, que entiendo son también colegas, ¿no? en este quehacer, ¿cómo interpretan ustedes esa nueva genealogía? ¿Cuáles son los instrumentos? ¿Qué es lo que va a cambiar, ¿no? De acá en adelante, entendiendo este nuevo contexto identitario quizás? Y lo otro, dejo esa pregunta ahí, y lo otro que recordaba con lo que decía Edwin, creo que se llama, que me parecía muy interesante esta idea de entender las fronteras como líneas cambiantes según el momento en que me sitúe, y recordaba una anécdota, no sé, papá, si tú también te acuerdas, cuando estuvimos intentando buscar el acta de nacimiento de mi tatarabuela, y en el fondo, claro, lo que quería decir es que no solo las líneas de las fronteras son relevantes, sino también las toponimias, por ejemplo. Los nombres que adquieren los territorios según el momento de la historia, ¿no? Y nos pasaba que nosotros buscábamos constantemente en los archivos de un pueblo específico en Italia que se llamaba Oppido Lucano, y no lográbamos dar con el acta hasta que nos dimos cuenta que ese pueblo cambió de nombre por 1 o 2 años en sus 1000 años de historia, ¿no? Y pasó de ser Oppido Lucano a Palmira. Y justamente fue el año en que nació mi tatarabuela y encontramos el acta de nacimiento a partir de ese ajuste. Entonces, hacer ese comentario y nada, eso. Muchas gracias por la presentación y por la instancia. Ese hijo. Veo que tengo un futuro genealogista en la familia, ¿eh? Te puedes sentir afortunado, Jorge. Sí. Es algo difícil, ¿no? Todo esto. Algo difícil hoy. Oye, no, qué gusto escucharte, porque significa que me has seguido los pasos de alguna manera y me has entendido, porque a veces la familia no siempre entiende la pasión que a uno nos mueve en este aspecto. Generalmente no. Realmente no, sí. Entonces, si alguien se quiere hacer cargo de responderle a lo que él comentó. Yo creo que Nicolás nos ha abierto una tertulia genealógica de estas que nos duran 2 horas solo con su pregunta del medio, ¿no? ¿Cómo afrontar? Sí, pero dentro de 5 días vamos a saber, porque es el día de nosotras, es el día de las brujas, y ahí le vamos a poder hablar del futuro. Mira. Pero es muy interesante el planteamiento. Bueno, lo primero que todo, Nicolás, yo me voy a atrever a responderte, luego el resto que se animen también, pero la genealogía es sociología. O creo que muchos de los aquí presentes compartimos esa idea, ¿no? Que la antropología, la sociología, la historia y la genealogía son ciencias que desde luego van de la mano
y son necesarias unas y otras para poder comprender un poco el contexto en el que se movieron estos antepasados nuestros, ¿no? No solamente es saber el nombre, sino saber sus circunstancias, el porqué de las cosas o intentar comprenderlo con lo que nos ha atestiguado la documentación. ¿Cómo afrontar estos nuevos signos de identidad, ¿no? O esta facilidad para cambiar los signos de identidad, como tú nos decías? ¿Y cómo se va a investigar? Pues es todo un reto. Lo de la identidad en otros países, por ejemplo en Iberoamérica todavía no creo que hayan llegado a ese punto, pero aquí, por ejemplo, en España la identidad ya totalmente queda a merced de la persona. Tanto es así que los apellidos se pueden intercambiar y los nombres de una persona se pueden cambiar con total libertad. De hecho, hoy por hoy, los apellidos ya no hay una norma establecida. Los padres deciden qué apellido se pone delante, si el de la madre o el del padre. Pero claro, cuando uno estudia genealogía se da cuenta que muchas veces esto que hoy nos parece una locura ya lo era en el siglo XVII. Se ponían el apellido que les daba la gana, en función de las necesidades o en función de las familias, ¿no? O si le daban un mayorazgo, o si tal apellido tenía más importancia en el pueblo porque era el del bisabuelo y no el de nuestro padre. Quiero decir que volvemos un poco hacia atrás, pero que es todo un reto. A mí personalmente me gustan los retos en genealogía. Y entonces a mí me apasionaría ser investigador de dentro de 150 años e intentar dilucidar un poco esta época oscura que va a ser la nuestra cuando ya no haya papel y todo lo que está en los ordenadores desaparezca en algún momento. ¿Qué pasará? Así que un reto. No sé cómo lo ven el resto de los presentes. Adelante, hablad. Esta parte yo creo que nos toca a todos. Es un desafío, claro que sí. Es un desafío enorme, ¿eh? Quiero felicitar primero que todo a Jorge y lo quiero felicitar doblemente por su hijo Nicolás, que me parece buenísimo lo que nos planteó Nicolás y como también ya lo comentó Juanjo. Quiero contar, Nicolás, que en una tertulia hará por lo menos ya un año, le calculo yo, fue un tema que nos llevó al tapete y nos puso a repensarnos mucho y efectivamente no solamente lo que dice Juanjo, lo que tú planteas desde el enfoque sociológico, digamos que llegamos como a dos grandes acuerdos, a dos grandes ideas. Lo que viene en retos de futuro para la genealogía son la parte cibernética, los sistemas, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Yo no soy tan pesimista como Juanjo, yo creo que la inteligencia artificial, la nube va a coger mucha información, la computación cuántica, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, hablábamos también en esa charla que recuerdo con mucho gusto, también decíamos mucho, Nicolás, y creo que todos estamos de acuerdo, con que vamos a tener que unir ciencias sociales, ciencias humanas, ciencias de la salud, porque, por ejemplo, genealogía genética está tomando un avance y una velocidad impresionante, los resultados en esos temas, aunque estemos en pañales, ni siquiera estamos en el embrioncito, el bebé no se ha ni siquiera desarrollado en el feto, el feto no está en el vientre materno todavía, pero cuando nazca ese bebé de la genética y las bases sean muy fuertes y tengamos mucho más acceso a mucha más información, creo que ahí tenemos otro. Y sin embargo, Nicolás, y tú que nos has hablado más desde la sociología, tendrá de todas maneras impregnado un poco esta nostalgia que estás viendo que tenemos acá todos, jóvenes y no tan jóvenes, por el documento, por el archivo, por lo que ha hecho tu padre, etcétera, etcétera. Muchas gracias, súper. Win, aprovecha la ocasión. Muchísimas gracias. Me voy un poquitico más atrás, precisamente con el comentario de Emily y el comentario también que estaba secundando Manuel José, que precisamente la gente viajaba mucho. Y vuelvo otra vez a Guaduas. Yo no sé por qué hoy me tocó Guaduas. Cuando yo fui a Guaduas, de esas cosas que son como milagrosas, la secretaria de la parroquia, lo que sea, me dijo, ay, mire, ahí están los libros, tómele las fotos que quiera porque yo no tengo tiempo. Y yo era feliz, entonces logré encontrar la partida de bautismo de uno de mis ancestros, ya está. Perdón, la partida de matrimonio. Y al tomarle la foto, cuando vine aquí a Bogotá de regreso, me di cuenta que por esas casualidades de la vida, había tomado también la partida de matrimonio de su hermano. Yo sabía que eran 3 hermanos que habían venido de España. Estamos hablando año como 1780, por decir alguna cosa.
y se había casado como a la semana, pero en un pueblo como Guaduas en esa época pues habrían 5 gatos, entonces ya está. La siguiente me quedó como casual, ya está, lo dejé ahí pero lo puse dentro de mi arbolito aprovechando. 2 o 3 años después, de pronto por alguna de esas casualidades encontré los nombres en Puerto de Veracruz, teniendo una niña, año más o menos 1793, teniendo una niña. Dije, no, esto es pura casualidad. Cuando me fui a la partida de bautismo de Puerto de Veracruz, encontré que los abuelos coincidían, o sea, sí eran ellos. Ellos habían viajado precisamente desde Guaduas, que obviamente es el Magdalena por Honda, llegar a Mompox, a Cartagena de Indias, y de ahí se fueron a Puerto de Veracruz, y ahí llegó la familia a Puerto de Veracruz. No seguí indagando, pero realmente la gente viajaba. Y recuerden que en mi conferencia de ADN mitocondrial, pues mi ancestra Francisca Paya me raptaron los conquistadores y era una princesa inca y de Cajamarca me la trajeron hasta aquí a Colombia, de ahí siendo yo. Entonces obviamente la gente viajaba muchísimo, muchísimo. Entonces era simplemente esto y Amela, también yo me identifico con el 31 de octubre y puede ser Día de las Brujas, pero también de los brujos. Entonces pues, que conste. Muchas gracias. Me parece que Alberto Ron en algún minuto levantó la mano, no sé si seguirá con la misma. Sí, la alzó, pero luego la bajó, no sé si sigue animado. Bueno, quería hablar del viaje y creo que hemos dicho demasiado, pero sí, lo que me acuerdo yo de estudiar historia es que después del año 1000 más o menos, cuando se calmó la cosa, los vikingos ya no estaban dando vueltas por ahí, empezó el comercio y las ciudades empezaron a crecer. Y es cuando empezó mucho los viajes dentro de Europa. Y lo interesante es que si uno piensa que nosotros estamos, bueno, todo el mundo es igual, más o menos, teóricamente. Pero en aquel tiempo, si uno era de la familia principal de un área, pues si iba a casarse con alguien de la misma clase social, tenía que ir a otra área. No te queda otra. Entonces ya empieza el viaje. Así que sí, uno oye mucho, hombre, Pelayo cuando mataron a su padre, de pronto se apareció en Jerusalén. ¿Qué rayo hace un príncipe de Go en Jerusalén de un día para otro? Por cualquier razón la gente viajaba bastante y no sé. Pero es verdad, yo lo he visto en varias situaciones y lo he leído bastante, que eso es un fenómeno que ocurrió. Eso es todo. ¿Puedo hablar? Sí, adelante, Mariano. Bueno, yo al hilo de lo que decías de las migraciones, que decías tú, planteabas también las diferentes de diferentes países, ¿no? Yo lo que he podido constatar, gracias a las genealogías que he encontrado escritas, es que mis antepasados, que muchos de ellos llegaron sobre el siglo XVI y XVII a América, una gran parte de ellos, procedían de diferentes sitios de España, ¿no? O sea, de Sevilla hay varios, de Málaga, de Madrid, del País Vasco, hay catalanes, hay de todos lados, ¿no? Y yo me parece que es interesante porque también es como un primer mestizaje español, ¿no? Porque no solamente están los mestizajes también con gente autóctona, que los hay, sino que también todas las familias antiguas americanas que yo he podido ver están todas casadas entre sí. Yo tengo antepasados que se repiten por varias líneas y vuelvo al mismo lugar. Y incluso hasta paterno y materno. O sea, ya a veces he podido ver que se unen por los mismos lados, ¿no? Con lo cual hay como un primer mestizaje de diferentes sitios de España y de Portugal, o sea, de lo que es Iberoamérica, la península ibérica, que ya hay un primer gran mestizaje de todos esos. Claro, tú señalabas
que hay poca movilidad, ¿no? O relativa poca movilidad, pero allí fue una primera gran migración de diferentes lugares. La conquista fue hecha por diferentes españoles, pero de diferentes regiones, ¿no? No eran, y ahí ya se fueron mezclando, ¿no? Así es. Bueno, yo no diría españoles, diría de los diferentes reinos de España, que es distinto. Que en aquella época lo de ser español y lo de familias antiguas no me gusta, porque familias son todas antiguas. Es decir, todos tenemos familias antiguas. En América, yo hablo de familias. Pero entiendo lo que queréis decir cuando decís familiares de origen español afincados en América desde temprana época, siglos XVI y XVII, no de migraciones del XIX, etcétera. Sí, entiendo. Lo puedes decir como quieras. Yo lo que quiero decir antiguas en América por las familias que llegaron al principio con la conquista, solamente eso. Sí, pero era una apreciación histórica nada más. Se agradece por descubrir lo que ya está escrito, ¿no? También me ha vinculado con la historia, ¿no? Que me ha interesado mucho, me interesa mucho aprender y saber más de historia, ¿no? Por todo lo que he conocido, ¿no? Que estoy conociendo. Levantaron la mano Verónica y después de nuevo Manuel José. Adelante, Verónica, ábrete el micro. Gracias, Juanjo. Bueno, quería felicitar a Jorge. Excelente su tema y nos hizo viajar. Y también muy entretenida sobre las anécdotas que fueron muy sabrosas. Y además quisiera resaltar que muchos de nosotros nos hemos abocado a esto de la genealogía en gran parte por nuestras abuelas o abuelos o padres que nos han ido contando historias. Y esas historias han sido tan entretenidas que incluso Jorge recordaba la casa que contaba su bisabuela. O sea, cómo ese interés que nace desde la infancia no la podemos perder. Por lo tanto, ahora que ya no existe la familia extendida como la que existía antes, donde nos relacionábamos mucho más con las personas de otras generaciones, no la debemos perder. Por lo tanto, esto lo debemos de seguir motivando con nuestros hijos, nuestros nietos, para que en el fondo plantemos esa semillita del gusto por la genealogía, por la investigación, y yo creo que todos gozamos mucho este tremendo placer que es la investigación genealógica. Gracias. Vamos a dar, solo que Jorge quiera decir algo, la palabra a Victoria Ariza, que se me pasó antes. Adelante, Victoria. Buenas tardes a todos. Pues yo pendiente desde Colombia de agradecer por estos espacios que me parecen realmente maravillosos para una persona, digamos, aficionada. Te hemos perdido, Victoria. ¿Cómo? Hemos dejado de oírte. Mira a ver si te has alejado mucho del micro. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, alto y claro. Bueno, agradeciendo por estos espacios maravillosos para una persona que está aprendiendo, pues yo estoy como digamos aficionada con este tema y me hace falta muchísimo por aprender y estos espacios son muy enriquecedores. Y me parece que el tema de los viajes es, además de apasionante y muy nutritivo para el tema genealógico, hay una cosa que me maravilla, digamos, y es que a pesar de la poca tecnología de la época, todos los viajes, todas las personas que viajaban iban dejando un rastro. Para mí ha sido posible encontrar 20 generaciones, unas en Francia, unas en Italia, otras en España, cuando yo, digamos, mi familia está asentada en Colombia desde 1700. Entonces, pues para mí eso es maravilloso. La verdad que sí. No sé si Jorge quieres comentar algo. Bueno, yo creo que todo lo que han dicho refleja lo que nos pasa o que nos interesa a todos. Es una búsqueda no solamente de la afiliación de las personas, sino que también de darle un cuerpo a cada persona, ¿no es cierto? Llenar esos vacíos que no tenemos
o que nos falta para conocer a cada uno de nuestros antepasados y saber qué hicieron, por qué llegaron aquí, por qué se fueron de acá, a qué se dedicaron, cuáles eran sus principales intereses. Yo creo que la genealogía va llenando esos huecos de este rompecabezas que todos buscamos. Antes que se me olvide, quería decir algo que me emociona porque veo a todos mis hijos conectados, a toda mi familia. Tengo 4 hijos que están por ahí dando vueltas, más mi mujer que está apañando con alguno de ellos. Así que darles un abrazo y un beso a cada uno de mis hijos y agradecerles que estén presentes porque no siempre ocurre y significa que alguna semillita va quedando de esto. Eso. Y gracias a ustedes por la paciencia de escuchar y interesarse en esta rama familiar mía que es como casi mi línea de ombligo, por decirlo así. Tiene la palabra a continuación Manuel José Ureta, adelante. A propósito de las migraciones, porque siempre hablamos de la migración de la península ibérica o de otras partes de Europa hacia América, ¿no? De personas, pero no se habla de las migraciones al revés. Y hubo muchos casos de particulares, de funcionarios de la corona que se casaban acá, o después por la independencia, y gente que se fue a España, y creo que hay bastante, por lo menos de los sectores medios hacia arriba en la península ibérica, que tienen antepasados americanos y que los desconocen, porque son muchos los casos que hubo y que es un tema que no se toca ese. Yo no sé en el caso de usted acá, los españoles que hay, si han encontrado antepasados que sean originarios de América. Bueno, yo por la parte que me toca como español, yo que tengo bastante bien investigada mi genealogía, no tengo casos de americanos en mi familia, pero sí tengo casos de familiares que fueron y volvieron. Fueron en el siglo XVI, se enriquecieron, vendieron todo, se volvieron y fundaron capellanías aquí. Pero no llegaron a casarse con americanas, sino que directamente se fueron casados, volvieron casados. Alguno de los hijos nació allí, pero todos volvieron. Pero sí que hay casos, por supuesto que sí, incluso a lo largo de toda la historia. Por ejemplo, de Cuba hay mucha gente que volvió en el siglo, a finales del XIX, cuando se pierde en 1898 lo que era la colonia. Muchas familias vuelven y durante todo el siglo XIX muchas familias americanas se trasladan a España, incluso algunas que se habían ido 1 o 2 generaciones antes, y se les conoce como los indianos, ¿no? Porque lo que hacen es venir enriquecidos y crean, por ejemplo, en la zona norte, en Cantabria, o en todo lo que es la zona de los picos de Europa, sobre todo en Cantabria y en Asturias, pues tienen casas importantes construidas a finales del 19, comienzos del 20. Son familias potentadas porque traen mucho dinero de América al vender allí sus propiedades. Pero sí, por supuesto, hay un flujo en los dos sentidos. Siempre recalcamos más el flujo de Europa a América porque nuestro aforo suele ser de personas americanas que descienden de españoles o de europeos que hicieron esa migración. Pero, por supuesto, sí, es en los dos sentidos. Eso, qué duda cabe. Mercedes tenía levantada la mano. Adelante, Mercedes. Sí, felicitar a Jorge por su excelente presentación, tan bien documentada, con tantos matices, tan interesante. Pero también felicitar a Nicolás por haber acompañado a su padre, por los aportes. Él cuando se presentó dijo algo, sí, soy hijo, estoy como tal vez palo blanco, pero no en lo absoluto. En lo absoluto, verdaderamente es algo hermoso lo que ha hecho de poder acompañar al papá y poder ayudarnos, colaborar con esa pregunta que a todos nos deja pensando, porque siempre es algo que nosotros pensamos. También a los otros hijos que han estado acompañando, como Jorge, José, que los veo por ahí, pero no sé, también la esposa, según dijo Jorge, bueno, toda la familia. Es muy lindo lo que ustedes están haciendo de apoyar a su padre en su charla de ingreso a la CIG.
Entonces, un aplauso para ustedes. También para los colegas del ISHIG que lo están acompañando, porque demuestra un compañerismo, algo hermoso que en estas lides, bueno, la verdad es un poco solitario. Trabajamos un poco en solitario. No, las familias no vibran con estas cosas. Y así que eso, solamente quería felicitar a Jorge por su charla, toda la parte que él nos dio en cuanto a esto, pero también por su familia que lo está acompañando. Entonces eso muestra bastante de que los hijos estén acompañando al padre. Ahí hay algo más de fondo. Entonces felicitaciones por eso. Y a Nicolás por la pregunta que nos dejó y que ojalá venga a nuestras tertulias para que nos aporte con esas preguntas que nos hacen pensar. Y lo mismo los otros hijos. Bueno, todos invitados. Eso quería decir solamente. Gracias. Gracias, Mercedes, por tus palabras y cariñosas que son. Muchas gracias. Sí. Por partida doble. Muy bienvenidos. Hacemos extensiva esa invitación, por favor. O sea, necesitamos sangre fresca en nuestras tertulias, que ya de por sí tenemos sangre viva, pero todo lo que sean nuevos enfoques que podamos abordar nos encanta. Así que bienvenidos todos, desde luego. Más preguntas para nuestro ponente, para Jorge del Real, que se ha presentado con esta magnífica charla en la SIGED. Ha estado clara. Hemos abierto buen debate. Es que él fue muy claro también, muy completo, muy todo. Y las otras preguntas que se han hecho, yo creo, han dilucidado dudas. Pero fue muy claro. Fue fácil seguirlo. Gracias. No, a mí esta familia, un comentario que creo que fue de las primeras cosas que empecé a investigar, por la misma razón que lo dije, por mi abuela y mi bisabuela, que siempre estaban muy presentes con todo lo que ellos me informaban. Y la que más me ha costado más, por las razones que ustedes vieron. Así que mucho más que las otras que ya he publicado. Siempre he querido esto ayudarme y con José Miguel. Yo creo que espero sacarlo pronto a la luz, quizás no como un trabajo tan a fondo, sino que como una cosa que va en creciendo, digamos, va a ir siendo aumentada poco a poco. Yo creo que hay mucho más de lo que obviamente puede dar una charla. Eso por mi lado. Nuevamente, muchas gracias. Pues yo creo que ya no hay más preguntas. No sé si quieres tomar la palabra, Mariano. Pues simplemente agradecer nuevamente a Jorge el haber compartido sus investigaciones, su conocimiento con nosotros y también este rato, ¿no? Y bueno, agradecer también a todos los que nos han acompañado, familiares de Jorge, miembros del ICHIG, bueno, habituales de estas charlas, así que agradecerles a todos la asistencia y por supuesto invitarlos bueno, a nuestras actividades del mes que viene, que el día 2, Día de Todos los Santos Difuntos, coincide con nuestra tertulia, así que tendremos una tertulia un poco de esta temática, ¿no? Y podremos compartir bueno, pues cómo se vive, cómo se celebra en los diferentes países que tenemos aquí representados, ¿no? Habrá que venir disfrazado de Halloween. y el día 16 tendremos la última charla de este año, que nos la dará Victorio Heredero, que bueno, es genealogista sucesorio, y se titula En busca del heredero perdido, origen y características de la genealogía sucesoria. Así que creo que va a estar interesante. Será la última charla de este año. Luego en diciembre, por supuesto, tendremos nuestra tertulia de Navidad, como todos los años. Y si quieren mirar en la web de la SIGE, ya está el avance de todas las charlas que tendremos el año 2023. A falta de alguna más que seguramente se incorporará, pero hay allí ya unas cuantas. Así que sin más, volver a darles las gracias a todos, especialmente a Jorge, y
bueno, y nos vemos el miércoles que viene. No puedo dejar de recordar a los presentes, sobre todo en estos tiempos de redes sociales, que tenemos perfil de la SIG en Twitter, por si alguien quiere seguirnos, al igual que en Facebook, y estar más al día de nuestras actividades. Y lo dicho, muchas gracias a todos. Creo que Alberto quería decir algo. No, estaba diciendo adiós. Estaba haciendo Bueno, gracias a todos por la asistencia. Un placer haberlos tenido. Gracias por venir. Gracias. Gracias por nuevamente y su familia. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao, chao. Que estén bien.